padre y su hija de 6 años estaban pescando en el lago Michigan cuando encontraron algo mucho más grande de lo habitual que los peces buscaban. El sonar de su bote detectó un objeto extraño en el fondo del agua. La niña Henley pensó que tal vez solo era un pulpo jugando, pero su padre Tim tuvo el presentimiento de que era un naufragio. Compartió imágenes de sonar de sus hallazgos en algunos grupos de Facebook. Los arqueólogos marítimos se interesaron en la publicación y comenzaron a creer que Tim y Henley podrían haber descubierto los restos del George L. Newman, un barco que se hundió hace más de 150 años durante el gran incendio de Michigan. Encontraron confirmación de este naufragio en los archivos y convencieron a las autoridades para que lo revisaran con ayuda de un vehículo operado a distancia. Este capturó fotos y videos de buena calidad del naufragio y respaldó la teoría. El George L. Newman era un barco de vela de 37 metros de largo llamado Barkentina. El constructor naval Benjamin Flint lo finalizó en Black River, Ohio, en 1855. Las barkentinas eran muy prácticas porque podías navegar con una tripulación más pequeña que otros barcos de la época. El día que se hundió, el George L. Newman estaba transportando madera desde Little Suamico, Wisconsin. Al mismo tiempo, el gran incendio de Michigan comenzó como un pequeño fuego de matorrales, probablemente causado por trabajadores ferroviarios que estaban despejando terreno para unas vías del tren. Se multiplicó en tamaño, quemó un enorme territorio y arrasó con la ciudad de Pestico en aproximadamente una hora, llevándose por delante otras 16 poblaciones. Las llamas incluso saltaron las aguas de la bahía de Green. El humo de ese enorme incendio era tan espeso que la tripulación del George L. Newman no podía ver nada. La embarcación encalló cerca del punto sureste de la isla Green. El guardián del faro local logró rescatar la tripulación. Se quedaron ahí durante una semana e intentaron salvar lo que pudieron del barco varado. En algún momento se dieron por vencidos y lo abandonaron. Con el tiempo, la arena enterró el naufragio y la gente en su mayoría lo olvidó hasta que Tim y Henley lo encontraron. Estaba a poco menos de 3 metros de profundidad. Probablemente el movimiento de la arena en la zona lo hizo más visible. Sí, el equipo es clave cuando se trata de realizar hallazgos realmente emocionantes, como los sonares que tenía la familia, o por ejemplo, un detector de metales. Lucas Addison, de 8 años, también tuvo suerte, pero gracias a su regalo de cumpleaños, un detector de metales, esperaba encontrar un tesoro en una playa. Sin embargo, en su lugar, el niño halló un clavo de acero durante un viaje familiar en Ontario. Su padre le dijo que era solo un clavo básico usado para atar botes, pero Lucas se sentía muy curioso e insistió en que cavara más profundo. Así fue como descubrieron que el clavo estaba incrustado en un trozo de madera con más clavos adheridos. Sabían que era un verdadero naufragio. El padre del niño informó al personal del parque y a un grupo local de voluntarios que investigan naufragios. Consiguieron los permisos adecuados, llevaron sus palas al lugar y desenterraron más piezas del barco misterioso. El equipo encontró dobles cuadernas, lo que apuntaba a un navío bien construido, muy probablemente una goleta, un barco de vela de madera con 2 o más mástiles. Los voluntarios planean crear dibujos a escala del naufragio, incluyendo vistas desde arriba y de perfil. Estudiarán registros de seguros del barco del siglo XIX para ayudar a determinar la antigüedad de la embarcación. Detalles como cuántos clavos debían usarse y a qué distancia debían estar entre sí son pistas que pueden ayudar a fechar el naufragio. Es casi seguro que el barco es el St. Anthony, una goleta que se hundió trágicamente en 1856 en el lago Hurón. En el momento del accidente, transportaba trigo desde Chicago hasta Buffalo. Apenas un mes después, un remolcador llamado Fashion se dirigía a ayudar al St. Anthony varado, pero también terminó atascado. El St. Anthony seguía encallado y su carga de trigo se había derramado por el fondo del barco. La gente aún pensaba que podían rescatar la embarcación, pero claramente nunca lo hicieron. Parece que Lucas fue la primera persona en encontrarlo más de 160 años después. Ahora voluntarios planean enterrarlo de nuevo para protegerlo en un ambiente anaeróbico sin oxígeno, de manera que ningún parásito u organismo pueda dañar el naufragio. Esto debería ayudar a preservar la estructura para la historia al menos otros 50 años. Otro entusiasta de los detectores de metales, Cameron Anderson de Escocia, encontró las 3 partes de una cabeza de hacha de 4000 años de antigüedad enterrada en la granja de su familia. Busca tesoros desde hace unos 20 años, pero nunca había encontrado algo de esta importancia antes. Cameron estaba en uno de sus campos cuando recibió una señal fuerte de su detector de metales nuevo, que fue un regalo de Navidad de su esposa. Empezó a cavar y no encontró nada, pero luego el detector sonó de nuevo, fuerte y claro.
Cavó más profundo en el suelo arenoso y encontró un trozo de bronce en forma de cabeza de hacha. Sabía que era algo antiguo, así que regresó al día siguiente y comenzó a rastrear el mismo campo de nuevo, pero esta vez en el extremo opuesto. Ahí fue cuando encontró la segunda pieza del hacha. En ese momento se dio cuenta de que aún faltaba un fragmento. Rastrear la tercera parte fue como buscar una aguja en un pajar, pero Cameron lo logró. Se puso en contacto con algunos expertos, quienes confirmaron que era una cabeza de hacha plana de la edad de bronce temprana, de una época en que los humanos comenzaban a abandonar las herramientas de piedra por el metal. Este tipo de hachas se consideraban muy valiosas y prestigiosas en esa época. Los expertos piensan que alguien podría haberla roto de manera intencional en 3 partes y enterrado posiblemente como un sacrificio u ofrenda ritual. Hallazgos como este aportan nuevos hechos sobre nuestro pasado distante, por lo que el hacha es muy importante para la ciencia. Un trabajador de una empresa minera que buscaba diamantes a lo largo de la costa de Namibia encontró accidentalmente algo mucho más antiguo. Había algunos bloques de cobre, un poco de madera, tuberías y colmillos de elefante. El minero y sus colegas llamaron a un arqueólogo, quien pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Estaba allí desde hace casi 500 años. Todas las evidencias mostraron que era un barco comercial portugués, el Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI. Los expertos creen que los portugueses construyeron embarcaciones como esta para llevar a sus exploradores en largos viajes a lugares distantes como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. El Bom Jesus probablemente viajaba cargado de tesoros desde Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India, pero en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia, una gran tormenta lo empujó demasiado cerca de la costa. El barco golpeó una roca, se volcó, se desintegró y se hundió. La embarcación se dividió en 3 secciones y se conservó increíblemente bien, gracias a su propio casco y a las gruesas capas de arena que lo cubrían y evitaban que se pudriera. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metal como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros utilizaban para navegar por las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas en total. Esos bloques de cobre o piezas de metal puro todavía están en excelente estado porque el casco del barco los protegió del agua del océano. También había 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo como joyas o tallados en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de los bosques y sabanas de África Occidental. Todos los tesoros del naufragio valen más de 13 millones de dólares, debido a que el barco estaba en un área restringida de minería de diamantes. Durante años, ningún delincuente pudo hacerse con todo este botín.